Capital Intereconomía, con Rubén Gil. Saludos y muy buenos días. Si se incorporan a esta hora con nosotros a la segunda hora de Capital Intereconomía de este jueves 3 de agosto, ya que viene intenso y con bastantes focos de atención, con bastantes asuntos en el punto de mira en los mercados. Varias cosas que hay que tener en cuenta hoy para los inversores. Tenemos cita hoy con el Banco de Inglaterra, que se reúne para volver a subir los tipos de interés. Lo hace para controlar la inflación, que en el Reino Unido está todavía disparada en el 7,9% en tasa interanual. La mayoría de expertos apuestan por una subida de 25 puntos básicos, pero algunos no descartan que ese incremento puede ir más allá, pueda ser de medio punto porcentual. Además, nos espera que la de hoy sea la última subida que anuncie el organismo que preside Andrew Bailey, que seguirá siendo más agresivo que la FED y que el Banco Central Europeo en sus próximas reuniones. Tenemos también hoy cita con los datos económicos. Hoy toca el de PMI Servicios, después de que esta semana les contáramos malos datos de actividad manufacturera, tanto en Estados Unidos como en China, como aquí en Europa. A las 9:15 de la mañana vamos a conocer ya el dato del sector servicios en nuestro país, y ya hemos conocido esta madrugada el dato del sector servicios en China, que aumentó a su ritmo más rápido en julio, recuperándose de la desaceleración del mes de junio, marcando el séptimo mes consecutivo de expansión. Subió hasta los 54,1 desde los 53,9 del mes de junio, por encima de esa lectura de 50 que indica ya una expansión de la actividad. Día que viene también marcado por los resultados empresariales. Plato fuerte esta noche, al cierre del mercado americano, las cuentas de Apple y de Amazon. Pero aquí en Europa tenemos ya bastantes compañías que se han confesado al mercado esta mañana, y esas cuentas las va a valorar la bolsa, los inversores, a partir de las 9. ¿Qué cuentas hemos conocido de momento y cómo han ido? ¿En qué dirección han ido? Paloma Arnaldos, buenos días de nuevo. Buenos días de nuevo, Rubén. Pues los últimos en llegar han sido los de Infineon, el fabricante de chips alemán. Reportaba en el último trimestre unos ingresos ligeramente mejores de lo esperado, ya que dicen el mercado de semiconductores sigue siendo mixto. Ingresos de 4.090 millones de euros. ING, el banco, ha obtenido un beneficio de 2.155 millones, por encima de las previsiones, por encima del mismo periodo del segundo trimestre de 2022. Va a pagar dividendo en efectivo de 35 céntimos brutos por acción. Los ingresos han subido un 23%, mejores de lo esperado las cuentas de ING. En el caso del banco francés Société Générale, veíamos unos ingresos netos de 900 millones de euros, también por encima de las estimaciones. Otros resultados que conocíamos en la última hora eran los de la compañía tecnológica de atención a la salud Merck. La alemana obtenía en el segundo trimestre un beneficio de 706 millones de euros y una caída de las ventas hasta 5.300 millones. Otras cuentas, las de AXA, que en el primer semestre obtenía un beneficio neto de 3.830 millones. El beneficio operativo aumentaba un 18% y las primas procedentes de la facturación se revalorizaron un 2%. Las cuentas están en línea con el consenso. Y también unas otras cuentas que no nos hemos referido en la hora anterior son las de Zalando, el minorista alemán de moda online. Ganaba en el segundo trimestre un 2,5% menos. Dicen desde Zalando que han reducido orientación para el año porque hay un entorno desafiante a medida que los consumidores vuelven a comprar en las tiendas. Banco de Inglaterra, PMI Servicios, resultados empresariales, claves del día en los mercados, donde siguen resonando los truenos de esa tormenta que desencadenaba ayer Fitch tras rebajar el rating, la AAA de los Estados Unidos, y que ha criticado en las últimas horas con dureza el consejero delegado de JP Morgan, Jamie Dimon. Esta es la nación más próspera del planeta, es la nación más segura del planeta. Me gustaría señalar a los nombres rojos que hay un montón de países con una calificación más alta que nosotros, como AAA, pero que viven bajo el sistema militar americano para ser AAA, y que Estados Unidos no lo sea, es un poco ridículo, decía Jamie Dimon. Ayer tuvimos jornada de caída generalizadas en las bolsas, bajaban anoche Wall Street, bajaban ayer las bolsas europeas, el IBEX 35, que iba a pelear por mantener los 9.300 puntos, porque se dejaba este miércoles un 1,8%. No ayudaba Fitch y no ayudaba tampoco Telefónica, que se hundía un 7%, su peor sesión en bolsa desde diciembre del año 2020, por ese acuerdo en Alemania, que es uno de los principales mercados de la operadora española, entre Vodafone y One2One Mobile Funk, socio de la operadora española en el país, para una alianza exclusiva de servicios de roaming en todo el país. Así que vamos a estar muy pendientes hoy de Telefónica, de ver si recupera el buen tono, la buena cara, tras ese 7% que se dejaba ayer en bolsa. Así viene el día. Ya ven que con muchas cosas, en menos de una hora arranca la sesión en Europa, y lo va a hacer, parece
parece ser de nuevo con signo negativo. Está bajando el futuro del DAX un 0,19%. Tenemos al futuro del IBEX dejándose un 0,08% y al futuro del Eurostoxx 50 recortando también un 0,05%. Suben tímidamente los futuros americanos, apenas lo hacen un 0,1% y hemos tenido una jornada de signo mixto en Asia. Tras ese dato, el PMI Servicios se ha dado la vuelta a la bolsa de Shanghái, cotizaba en rojo esta madrugada y está subiendo ahora mismo un 0,3%, subidas también en Hong Kong del 0,4%, caídas sin embargo en el Nikkei de Tokio, con recortes del 1,6%. En el mercado de divisas el euro en 1,0941 dólares y en el mercado de materias primas también son muy tímidas las subidas para los futuros del petróleo. Vamos con más cosas que están marcando ya, más asuntos, más noticias que están marcando ya la actualidad de este jueves 3 de agosto. Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Que comenzamos en Estados Unidos, donde mañana vamos a conocer una referencia importante, una de las más importantes de la semana, el dato de empleo del mes de julio. Ayer aperitivo con el empleo en el sector privado, que generó 324.000 puestos de trabajo en julio. Estefanía Muñiz. Pues supone una sensible desaceleración respecto de los 455.000 empleos creados en junio, pero continúa demostrando la fortaleza del mercado laboral y sobrepasando las expectativas del mercado, lo que podría respaldar más subidas de tipos de la Reserva Federal por sectores. Los datos de la encuesta de la consultora ADP señala que en la construcción y en los servicios financieros se destruyó empleo y las mayores ganancias de empleo se registraron en el ocio y en el entretenimiento. Dato de empleo, dato de paro, que era noticia ayer también en España, en nuestro país, y que celebra Yolanda Díaz. La vicepresidenta segunda en funciones y ministra de Trabajo ha calificado de positivos el dato de paro conocido correspondiente al mes de julio. Cae por debajo de los 2,7 millones, pero ha destacado que desde el año 2008 no se registran niveles semejantes. Llevamos más de 5 meses, ¿no?, disminuyendo las cifras de paro y esto es muy positivo para nuestro país. Estamos, como ven, ¿no?, con límites por debajo, ¿no?, de los 3 millones en 2,6 millones de personas paradas en España y la cifra es muy positiva. Desde el año 2008 no teníamos unos niveles de paro semejantes. Y sobre la política monetaria del BCE, Díaz afirma que las subidas de tipos y, por tanto, el incremento del Euribor es errático. La gente lo está pasando muy mal. Estamos viendo que las políticas del Banco Central Europeo son profundamente erráticas. La subida del Euribor está afectando muy negativamente en la vida de los. Y más reacciones sobre ese dato de paro. Escriba señala que los datos de empleo de julio siguen mostrando un enorme dinamismo del mercado laboral. España es el país con más paro de los 27, pero también con más paro juvenil. Sobre esto, el titular del Ministerio de la Seguridad Social defiende que no solo hay que mirar los datos de paro. Y en España hay muchos más jóvenes, por ejemplo, que en Italia o que en Grecia, trabajando en esas edades en términos absolutos. Es decir, que hay que mirar no solamente la estadística de paro, sino también la estadística del empleo, donde España no va a la cola de Europa. Y UGT espera que los datos de paro se mantengan gracias a la reforma laboral. Datos de empleo y datos de turismo. España recibe 37,5 millones de turistas internacionales hasta el mes de junio. Gastaron 46.000 millones de euros, es decir, lo que supone un 23,7% en el mismo tiempo anterior. 37,5 millones de visitas. La cifra de turistas del primer semestre del año en España, no obstante, aún se sitúa un 1,6% por debajo de la cifra acumulada de los 6 primeros meses del año 2019, año anterior a la pandemia. Más cosas para hoy. El Tesoro Público vuelve a salir este jueves al mercado. Y celebrará una subasta de obligaciones a medio y largo plazo. La primera desde la última subida de tipos del BCE, que el pasado jueves decidía elevarlos en 25 puntos básicos hasta la horquilla del 4,25%. El organismo inaugurará las subastas de agosto con una emisión de 4 referencias de deuda a medio y largo plazo. En las negociaciones para formar gobierno en clave política y con la financiación autonómica que se ha colado en esas conversaciones, el Partido Popular carga contra Pedro Sánchez por irse de vacaciones. La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha denunciado en Twitter que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se va de vacaciones tranquilo, cuando la economía va como una moto, pero hacia un acantilado, dicen. Declaraciones después de que España resulte tener el tercer dato de paro en julio desde 2008 y tercer peor dato de afiliación desde 2012. Y en el exterior, Donald Trump comparece hoy ante la Corte Suprema. Y lo hará para que la jueza asignada al caso,
Tania Chutkan, le leía los cargos de manera oficial. Cargos por conspirar para obstruir un procedimiento oficial, conspirar contra los derechos e intento de obstruir un procedimiento por el asalto al Capitolio en 2021. Un asalto al Capitolio que intentaba alterar las elecciones que llevaron a Joe Biden a la Casa Blanca. Es la tercera imputación en menos de 3 meses. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Tan, 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 tan. La cuenta online del Santander es tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es. Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders. Cada sábado, en Rienda Suelta, te contamos todo lo que se cuece en el panorama ecuestre. Deporte, actualidad, ocio, cultura, tradición, salud y mucho más. De 2 a 3 de la tarde, todos los sábados, en Radio Intereconomía, galopamos en las ondas con Rienda Suelta. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta, rentabilidades hasta el 12%. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@eneas.com. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas. Los mercados financieros, las bolsas más importantes, información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía. ¿Sabes qué es más refrescante que comerse un polo en pleno verano? Visitar Faunia. Disfruta en familia de una experiencia única, aprendiendo sobre nuestros osos marinos mientras se sumergen en lo más profundo. Deja que el verano te salpique y crea recuerdos inolvidables en Faunia. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los jueves a las 9 de la noche y los viernes a las 12:30 de la noche, Vivir de Cine en Radio Intereconomía. La entrevista capital. Nueve y 13 minutos de la mañana, ahora menos en Canarias. Vamos con nuestra entrevista capital en la que vamos a poner hoy el foco en el mercado laboral. Ayer les contábamos ese dato de paro y de afiliación del mes de julio que deja casi 11.000 parados menos y casi 22.000 ocupados más. Esos récord. Nuevo récord de trabajadores con 20,89 millones de ocupados y afiliados a la Seguridad Social, aunque hay que mirar la letra pequeña, y eso vamos a hacer con José Luis Perea, que es el secretario general de ATA, la Asociación de Trabajadores Autónomos, Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos. Don José Luis, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Y la letra pequeña dice, entre otras cosas, que julio no ha sido un buen mes en lo que se refiere para el empleo de los autónomos, ¿no? Bueno, ha sido un mes catastrófico, ¿no? Hemos perdido casi 220 autónomos cada día. Evidentemente no es un buen resultado, ¿no? Creo que los sobrecostes que estamos pagando, hay muchísimas actividades que están generando más riqueza, más actividad, casi un 14% más, pero es verdad que en la mayoría de estas actividades estamos pagando unos sobrecostes de casi un 20-25%, con lo cual, pues muchísimos autónomos cuando cierran la persiana al final del día, pues no les salen las cuentas, ¿no? Y evidentemente, aunque julio suele ser un mes donde pues, ciertas actividades pliegan, ¿no? En el mundo del autónomo es preocupante la situación del comercio, de la agricultura y de la industria.
¿Esos son los sectores que habrían sufrido más? ¿Comercio, agricultura e industria? Sí, son los sectores que comparativamente con el mes pasado, están sufriendo más. Pero bueno, si miramos también al número de autónomos que teníamos hace un año, pues también hemos perdido autónomos, hemos perdido casi 5.000, casi 6.000 autónomos menos que hace un año, ¿no? Y esto además es una pérdida generalizada. Como he dicho antes, respecto a los datos que tenemos del mes pasado, pues solamente hay 3 comunidades con datos positivos. El resto de comunidades autónomas todas están en saldo negativo. Por tanto, ha sido un mes malo y bueno, un mes que tradicionalmente, bueno, para muchas actividades tenía que ser un mes pujante, ¿no? Y lo achacan ustedes sobre todo al aumento de costes, ¿no? Que han aumentado los costes y a los autónomos no lo saben, porque la actividad marcha más o menos bien. Sí, la actividad marcha, pero le voy a dar un dato, y es que 1 de cada 5 autónomos al terminar el día ha perdido más que ha ganado. Entonces es muy difícil mantener la actividad en esas circunstancias. Estamos pagando mucho más caro el precio del dinero por la subida de los tipos de interés y evidentemente no solo tenemos hipotecas como ciudadanos, sino que además tenemos créditos para nuestros negocios. Estamos pagando todavía los sobrecostes tanto de la luz como del gasoil, ¿no? Que también lo estamos sufriendo. Estamos pagando también la subida de las cotizaciones del salario mínimo y del salario mínimo interprofesional. Nosotros damos mano de obra a casi 1 millón de trabajadores y muchos de ellos están en el salario mínimo interprofesional, que ha subido por prácticamente un 45% en los últimos 5 años, ¿no? Y esto va sobre nuestra mochila, porque muchas veces tenemos contratos con ayuntamientos y esos contratos públicos pues no reflejan esta subida, ¿no? Por tanto, si vamos añadiendo, o los alquileres, ¿no? Es verdad que el precio de alquiler no se ha topado en los locales comerciales y por tanto en las naves, y por tanto seguimos también subiendo, nos siguen subiendo los alquileres. Si empezamos a subir o a sumar, cada una de estas subidas, pues al final las cuentas no nos salen. Ya. Nos decía usted ahora los sectores que más han sufrido, comercio, agricultura e industria. ¿Los que mejor se han comportado, cuáles son? ¿Los que más que mejor han aguantado? Los que están aguantando tienen que ver mucho con el sector turístico y fundamentalmente con la hostelería, tienen que ver también pues con el ocio, tienen que ver con el entretenimiento. Son los sectores que ahora mismo pues tienen, o sea, se están comportando de una manera mejor, ¿no? Pero bueno, nos preocupa, pues como he dicho antes, por ejemplo, el comercio, ¿no? 1 de cada 4 autónomos son comerciantes y llevamos arrastrando una crisis muy importante. El pequeño comercio lleva, es imposible prácticamente que podamos competir con estas grandes plataformas y con estos nuevos hábitos de compra y, lógicamente, como te he dicho antes, cuando 1 de cada 4 autónomos es comerciante y llevamos arrastrando una crisis larga en el sector del comercio, pues lógicamente, la situación se hace insostenible, ¿no? Ya. Nos hablaba de 3 comunidades que son las que han aguantado también, donde con saldo positivo. Supongo que son las que tienen más que ver con el turismo, con esta época del año. Bueno, no, con respecto al mes pasado, son comunidades, creo recordar, que era Galicia, que era Cantabria y que era Aragón, es decir, no tiene mucho que ver con el turismo. No. El resto de comunidades, aunque las pérdidas, aunque estén en el saldo negativo, sí tienen que ver con el turismo. Si hacemos una comparación con los autónomos que teníamos el año pasado, sí son las que mantienen una cifra más positiva, por ejemplo, Comunidad Valenciana, Baleares, Canarias, Andalucía. Son comunidades autónomas que sí, comparando datos con respecto al año pasado, sí mantienen o están todavía en saldo positivo, ¿no? Sí mantienen autónomos y están creciendo, ¿no? Son comunidades autónomas que además donde, pues crecen no solo los autónomos, sino crece también el empleo. Es decir, esto tiene mucho, justifica pues que evidentemente ese mantra de que hay muchísimos falsos autónomos, pues no es cierto, porque cuando crece el empleo y crecen los autónomos no existen falsos autónomos, ¿no? Ya. Eso es lo que se refiere a la situación de los autónomos en relación con el empleo y con el dato que conocíamos ayer. En general, don José Luis, desde ATA, ¿cómo valoran el dato de paro y afiliación que se publicaba ayer? Bueno, pues yo creo que aun a pesar de la incertidumbre que hay, aun a pesar de pues este incremento de costes que estamos también hablando, pues evidentemente las empresas y el empleo que están creando los autónomos pues resiste, ¿no? Resiste porque hemos tenido una cifra que yo creo que es una cifra importante y positiva, que es la de afiliación. Hemos superado los 20 millones, estamos ya rozando los 21 millones de trabajadores. Ha crecido la afiliación y ha crecido y tenemos menos parados. También es cierto que estamos viendo cierta desaceleración si comparamos, por ejemplo,
el periodo del 2014 a antes de la pandemia de 2019, bueno, pues normalmente el mes de julio, que tradicionalmente es un mes donde crece la afiliación, pues la media de crecimiento estaba en torno a 50.000 trabajadores, 51.000 trabajadores. Sin embargo, este mes solo se ha crecido 21.000, ¿no? Y si vemos también en este periodo cómo descendía el paro, pues la media estaba en torno a 42.000 parados menos, y sin embargo, bueno, pues llega a 11.000, ¿no? O sea, vemos cierta desaceleración, y además preocupante porque normalmente el primer semestre suele ser un semestre positivo, ¿no? Y el mes de julio especialmente. Creemos que el segundo semestre va a ser un semestre peor. Evidentemente hace falta cierta certidumbre, ¿no? Las inversiones, el dinero necesita certidumbre, necesita certeza, y desgraciadamente estamos en un ambiente pues con un horizonte poco despejado. O sea, que esperan que los próximos meses puedan ser complicados desde el punto de vista del empleo y desde el punto de vista de los autónomos. Sí, bueno, tradicionalmente el segundo semestre siempre ha sido más complicado que el primero, ¿no? Vamos a esperar, vamos a no ser agoreros, pero por ejemplo en el colectivo, en el RETA, evidentemente nosotros pensamos que a final de año podemos tener más autónomos que el año pasado. Al próximo gobierno, si hay gobierno, ¿qué le piden ustedes? Bueno, lo primero que tenemos es que haya gobierno, ¿no? Yo creo que evidentemente ahora mismo necesitamos que los partidos políticos dialoguen, se pongan de acuerdo y saquen adelante pues la posibilidad de tener un gobierno, y un gobierno estable, ¿no? Yo creo que es fundamental el tener el horizonte despejado, como he dicho antes, porque las empresas necesitan certidumbre y necesitan seguridad jurídica y necesitan un entorno pues más cierto del que tenemos actualmente, ¿no? Bueno, pues ya la pelota está en su tejado, ¿no? Nosotros siempre ponemos un ejemplo, y que muchas veces dentro de COE lo hemos vivido, pues sindicatos y patronal, que tenemos muchas veces posturas ideológicas completamente contrarias, pues no hemos puesto de acuerdo, ¿no? Nos hemos puesto de acuerdo pues para conveniar, por ejemplo, la subida en los próximos años, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que también es un ejercicio que quizás deberían tener en cuenta nuestros políticos, ¿no? Por cierto, termino, don José Luis, hablaba usted antes, se refería al tema de los falsos autónomos. Sí. Ayer anunciaba el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Reyes, durante esa explicación de los datos de paro y afiliación de julio, que la Inspección de Trabajo ha regularizado más de 17.500 falsos autónomos en lo que va de año, entre enero y julio, y que además ha obligado a transformar, hablaba de algo más de 53.000 contratos de fijos discontinuos a fijos ordinarios tras esas campañas de inspección. Esto de los falsos autónomos, ¿cómo lo valoran ustedes, esta decisión de la Inspección de Trabajo? El problema, ¿hay un problema realmente con los falsos autónomos? ¿Cómo se puede solucionar? ¿Cómo lo valoran desde ATA? Bueno, nosotros evidentemente siempre hemos tenido la misma postura en este sentido, es decir, falso autónomo, pues inspección al canto, ¿no? Por resumirlo. Nosotros creemos que hacen daño a la economía, que hacen daño al colectivo, y que lógicamente hay que regularizar todo este tipo de situaciones. Así que, bueno, pues lo que anunciaba ayer, evidentemente el secretario de Estado, es una buena noticia, ¿no? Una buena noticia en el sentido de que creemos que hay que aflorar la economía sumergida, que hay que aflorar y hay que, lógicamente, estabilizar las condiciones de trabajo, y cuando uno es falso autónomo, evidentemente, pues tiene que tener o es autónomo o tiene que tener la condición de asalariado, ¿no? Entonces, lógicamente, siempre anunciamos, nosotros lo que hacemos es invitar a la gente que nos llama a nuestra oficina en esta situación, o que creen que son falsos autónomos, a llamar a la inspección, lógicamente, porque creemos que es la única solución que existe. Luego, bueno, pues con respecto a las inspecciones, evidentemente siempre nos inspeccionan a los que tenemos los locales y los servicios y los comercios y las tiendas abiertas, ¿no? Quizá habría que darse una vuelta por los polígonos, ver los carteles que hay en las farolas, donde, bueno, pues se anuncia todo tipo de profesionales que a lo mejor no están trabajando con toda la lealtad que requiere el sistema, ¿no? Don José Luis Perea, secretario general de ATA, valorando varios asuntos, entre ellos este de los falsos autónomos, la situación del mercado laboral, cómo puede venir el futuro, y los datos de paro de julio, datos de empleo que no ha sido un buen mes para el colectivo autónomo. Don José Luis, gracias por atendernos, que vaya bien este mes de agosto. Muchísimas gracias, un abrazo fuerte. Exverano, hoy te digo adiós. Un verano nuevo me ronda el corazón. Le digo chao pescado al plato combinado. Tengo una nueva ilusión. Esta es la más
ya tu cupón del Extra de Verano de la 11? 15 de agosto, 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de Verano de la 11. Y pon un nuevo verano en tu vida. Cómpralo ya. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. El trading no tiene por qué ser complicado. Si lo tuyo es la sencillez, invierte con Multis en el broker IG. Para abrir una posición solo tendrás que elegir el multiplicador deseado y listo. Estarás dentro del mercado. Ábrete cuenta en IG.com. El trading de estos instrumentos financieros está asociado a un riesgo elevado. Este verano vuelve a Cine Yelmo 3 megalodones han escapado. lo más temido del mar en la gran pantalla. Descubre Megalodón 2, La Fosa. Consigue ya tus entradas en nuestra app o en yelmocines.es. ¡Vamos, vamos! Recuerda, Megalodón 2, La Fosa. Estreno 4 de agosto en Cine Yelmo. La cultura tiene fuerza en Radio Intereconomía y es algo que Paula Pérez Salazar ha demostrado en Entre tú y yo desde hace más de 7 años. Ahora, además, con Lady Neutrino nos acerca a la ciencia de manera irresistible para todos los oídos. Continuamos con imprescindibles como Jacobo Parajes y Patricia Fernández Montero. Y también famosos, cantantes, escritores y artistas. Recuerda, Entre tú y yo, cada sábado a las 8 de la mañana. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. 8:26 minutos de la mañana, les cuento dato de balanza comercial en Alemania y el superávit comercial de Alemán que creció en junio hasta los 18.700 billones de euros. Han aumentado las exportaciones un 0,1%, las importaciones han bajado un 3,4%. Se justifica porque las condiciones comerciales se han estabilizado tras las consecuencias que vimos en el pasado por la guerra entre Rusia y Ucrania, que los precios de importación también se han reducido. Otro de los datos del día que vamos a conocer, aunque el más importante, como ya les venimos contando, es el del PMI Servicios, que se va a publicar esta mañana en Europa y que a partir de las 9:15 va a ser el primero, el español, el de España. Así que se lo vamos a contar aquí. Vamos con nuestra tertulia capital. Hoy con nosotros Eduardo Abad, es el presidente de UPTA. ¿Qué tal, Abad? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy fresquito, muy bien, muy a gusto. ¿Dónde te tengo para estar fresquito? ¿En tu tierra estás? Hombre, por Dios, en Galicia. ¿Con qué nada mejor. ¿Qué temperatura hoy? Pues a estas horas debemos de estar a 16, 17 grados. Muy bien. Y no vamos a subir de los 28. Pues o sea, maravilla. ¿Cómo está aquello de gente? ¿Cómo está turísticamente hablando? Bueno, digamos que está sobrepasada. Vamos a decirlo así, ¿no? Si te acercas por Santiago, desde luego, tienes que ir sacándote la gente a codazos. Por la zona de las Rías Baixas, pues también. La verdad es que Galicia está teniendo un tirón brutal, ¿no? Desde el punto de vista turístico. Aquí se nota, la verdad es que sí, se nota que parece que esto de la crisis económica pues ha quedado un poquito atrás y por lo menos nos da un respiro en esta época de vacaciones. Los que vivís por arriba, zona Galicia, zona Asturias, zona Cantabria, viveranéis también por allí, ¿habéis notado de un tiempo a esta parte que cada vez somos más los españoles que elegimos aquello en vez de Andalucía, en vez de irnos a Baleares, en vez de irnos al Mediterráneo? Estamos un poco hartos de... Tú conoces muy bien Madrid, estamos muy hartos del calor y nos vamos buscando un poco de dormir bien por la noche, ¿no? Yo creo que vais buscando dormir bien por la noche, pero sobre todo dormir bien con la barriga llena. Que bueno, eso sí, también. La gastronomía del norte, la verdad es que tiene otra cosa, ¿no? Y sobre todo descansar, poder dormir descansando. Yo esta semana pasada estuve en Madrid toda la semana y desde luego ha sido tremendo el poder conciliar el sueño en la capital, ¿no? Pero bueno, también estuve en Logroño este lunes, el martes estuve, fíjate, hice ruta, Logroño el lunes, tremendo, un calor sofocante. Ya el martes me fui a Cantabria y dije, bueno, ya empezamos a tener una... Pero ayer estuve en Oviedo y en Oviedo estaba lloviendo, vamos, una delicia. Bueno, muy bien. Veo donde tengo a Carlos Tobías. ¿Qué tal, Tobías, abogado? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Yo estoy con más calor que mi contertulio, sí. Pero bueno, también defiendo, como cada uno barre para su casa, sí. Yo defiendo el Mediterráneo, no estamos hartos del calor, aquí también hay mucha gente
Y esto es un sitio maravilloso, es la ventaja que tiene España, que tiene todo y todo es bonito y todo es estupendo. Has dejado la sombrilla en la playa y te has venido a hablar con nosotros, ¿no? No, eso está prohibido, aquí te la quitan. Vale. Bueno, aquí la verdad es que no hay problema, en la zona donde estoy yo no hay problema, pero es que no me parece bien que la gente deje la sombrilla plantada como si tuviera una especie de renting de playa. Vaya lío que se ha montado en Benidorm, sobre todo. Oye, os pregunto cosas. Por ejemplo, ya que estamos hablando del dato de paro que conocíamos ayer, que contábamos a las 9. Abad, ¿cómo lo valoras? ¿Cómo ha sido el mes de julio, en este verano, que está siendo muy bueno desde el punto de vista turístico? Se nota eso en la cifra de empleo, ¿no? Evidentemente, y se nota, estamos en datos de precrisis del ladrillo, ¿no? Estamos, creo que en una situación de empleo pues realmente buena. Los datos de empleo son buenos. Los datos de afiliación a la Seguridad Social de trabajadores autónomos, siendo malos, hay que hacer una lectura muy positiva, puesto que ha bajado 6.000, casi 700 autónomos el número de afiliados a la Seguridad Social en IRRETA. El año pasado fueron 10.000 menos en el mes de julio, y esto tiene una lectura positiva a más trabajo por cuenta ajena, menos trabajo por cuenta propia, es decir, aquellos autónomos que ponían un negocio y emprendían por una necesidad propia de que el mercado de trabajo los expulsaba, el mercado de trabajo tradicional les expulsaba de la vida laboral, tenían que buscarse la vida en el autoempleo. Bueno, pues esta torna parece que está cambiando, y la verdad es que no podemos decir otra cosa que tener buenos datos de empleo. Sí. Es bueno para todos. Además tenemos unos datos de empleo desde el punto de vista de contratos que son contratos a largo plazo o indefinidos, y eso es una muy buena noticia para el empleo, pero lógicamente tenemos que seguir mejorando, y tenemos que seguir mejorando la situación económica de las personas que tienen los salarios más bajos, para poder incentivar precisamente el consumo, que al fin y al cabo el consumo interno en España es fundamental para que los pequeños negocios, para que la hostelería, el comercio, para que el sector servicios sea un sector que tire de la economía y que pueda tener una incidencia realmente importante en la economía de las familias. Ahora te pregunto tu opinión, Tobías, pero Eduardo, ¿por qué decías que el dato de afiliación era negativo? Creo que decías, ¿no? Creo que Sí, bueno, el dato de afiliación a la Seguridad Social de los trabajadores autónomos, efectivamente se han perdido 6.700 autónomos. No es que se hayan perdido con respecto sino que se han perdido en términos netos 6.700 autónomos. Que han cerrado. Sí, efectivamente. Sobre todo aquí hay dos sectores, ¿no?, que son los que están descalabrados. No entendemos muy bien qué está pasando con el sector de la enseñanza, por qué en pleno mes de julio sucede lo que casi nunca sucedía, que era que la enseñanza, pues en el mes de julio ya tenía el freno echado, ya eso había pasado en el mes de junio, y luego sí, tenemos un sector que, madre mía, la situación que está pasando, ¿no?, que es el sector del comercio. Estamos hablando que prácticamente el 40% de esos 6.000 autónomos que han decidido cesar su actividad pertenecen al sector del comercio, del pequeño comercio. Tenemos un acumulado a lo largo del año de 18.000 comercios cerrados, y eso es una auténtica catástrofe desde el punto de vista de la economía más pequeña, de la microeconomía, que es al fin y al cabo la economía que hace que las ciudades y los pueblos sean habitables. No nos olvidemos, es fundamental, ¿no?, que tengamos una dinámica de comercio fuerte, y la verdad es que en estos 10 últimos años, ojo al dato, ojo a lo que voy a decir, como decía el periodista, se han perdido 100.000 pequeños comercios en España en los últimos 10 años. Eso sí que es una auténtica catástrofe desde el punto de vista económico. Tobías, tu opinión sobre el dato de paro y sobre esto que está diciendo Abad también, la situación de los autónomos y la situación del pequeño comercio. A ver, yo creo que el dato del empleo ha mejorado, está bien. Tradicionalmente julio es un mes bueno porque, el turismo atrae una serie de factores de producción y de servicios, sobre todo, que están muy valorados habitualmente. Lo que ocurre es que también pone de manifiesto que hay una ralentización
y que eso tampoco es positivo. O sea, no, como decía Eduardo, no nos podemos contentar con este dato y decir que bien va todo, sino que hay que seguir incidiendo. Y en el tema de los autónomos, ahí yo creo que el problema es un problema más estructural. La pandemia terminó de machacar de todos los negocios de autónomos que no tenían una solidez suficiente para aguantar algo tan tremendo como la pandemia. Y al final, yo creo que también se ha desincentivado la actividad del autónomo, y eso, unido a que la creación de empleo pues ha ido mejorando, pues ha dado quizá lugar a una tendencia de decir, bueno, pues es mejor trabajar por cuenta ajena que arriesgarte y poner tu propio negocio, ¿no? Me parece fatal y me parece muy grave, por lo que decía Eduardo, que al final, bueno, pues si cuentas estos 100.000 negocios que han dejado de ser, pues es un número muy negativo. El autónomo crea empleo y eso es muy importante, y al final yo creo que el autónomo debería estar más protegido y más ayudado, sobre todo en épocas de crisis como han sido recientes la pandemia y luego después de la pandemia la recuperación de la situación económica, que ahora parece que efectivamente pues podemos dejarlo como histórico en la crisis de la pandemia, pero que ha habido que recuperarse de ella. Tobías, ¿tú cómo te imaginas la vuelta del verano? Porque muchos expertos coinciden en que se nos puede hacer un poco duro económicamente hablando el otoño, y sobre todo si le damos el añadido y el aliciente de que no tenemos gobierno, y eso puede generar ciertas incertidumbres y puede afectar a ciertas inversiones. Hombre, a ver, la vuelta del verano siempre es dura, no solamente ya por la vuelta en sí de las vacaciones, sino porque ya, digamos, el efecto del turismo, el efecto de las vacaciones deja de producir, valga la redundancia, efectos económicos, y siempre es duro. Yo creo que también influye la subida del precio del dinero y que en definitiva pues no va a ser un otoño fácil, pero yo creo que no va a ser más difícil que otros otoños. El hecho de estar sin gobierno, bueno, no estamos sin gobierno, tenemos un gobierno en funciones que previsiblemente se supone que va a continuar dadas las componendas, digamos, políticas que se están haciendo, y que en todo caso darían lugar, si no se llega a ningún acuerdo, a elecciones en enero. Con lo cual yo creo que la vuelta del verano no va a ser especialmente dura, o no debería ser especialmente dura por estos condicionantes. Eduardo, decías esta semana, hablando de gobierno, luego después de publicidad os pregunto por todo el tema de la financiación autonómica, esto, a ver, las negociaciones, y hablamos un poquito de tipos de interés. Decís esta semana que no vais a permitir que el próximo gobierno lleve a cabo retrocesos sociales, que reste derechos a los autónomos. La pregunta es si va a haber gobierno, o cómo lo veis vosotros. Yo personalmente tengo ya puesta hasta la fecha, ¿no? ¿De las elecciones? Sí, yo creo que sí. ¿Cuándo te has reservado? A ver. Yo me he reservado el 17 de diciembre, que creo que coincide en domingo, y apuntaros la fecha. Que sí. Yo no voy de Nostradamus por la vida, pero todo hace indicar que va a ser muy difícil que esto se arregle en en estos próximos meses. Y aparte que es que tampoco es tan malo estar sin gobierno estable. Hay países a los que les ha ido fenómeno, mucho, y a España no le ha ido mal también, cuando tuvo prácticamente un año sin gobierno y estuvo funcionando todo perfectamente, ¿no? Sí. Vamos, aquí tampoco hay que rasgarse las vestiduras. Y la política tiene unos mecanismos que son unos mecanismos temporales distintos al resto de los mecanismos de la sociedad. Y esto, pues es una situación compleja, difícil, en la que para conformar una mayoría que pueda ser gobernable, en fin, hay que ser un auténtico malabarista, tanto por un lado como por el otro. 17 de diciembre, ¿te lo apuntas también tú, Tobías? Bueno, sí, puede ser en diciembre o en enero, en función de cómo vayan los plazos. De todas formas, yo creo que Sánchez ha demostrado que se le podrá criticar lo que sea, pero malabarista y sortear este tipo de dificultades es bastante bueno en ese campo. Lo que pasa es que tiene ahí, la gente habla de que si los catalanes le van a apoyar o le van a apoyar. Sí. Yo más bien veo el problema en que Sumar es una bomba de relojería. Y entonces, al final ya estamos viendo cómo ahora las negociaciones, Yolanda Díaz quiere por su parte también negociar y tal, con lo cual va a ser muy, muy difícil organizarlo. Yo no soy tan seguro de que se repitan. Y luego, por otra parte, creo que una fecha muy importante será el 17 de agosto, cuando se constituyan las cámaras, sí. Pues ver qué tipo de pactos previos se han hecho, porque pueden dar una pista de si la cosa va por el camino que dice Eduardo, o por el contrario, el malabarista va haciendo su trabajo bien, sí, y lo encamina adecuadamente. Dejádmelo ahí, que vamos a ir a publicidad y a la vuelta os pregunto por estas negociaciones, que pase lo que pase, haya gobierno o no, o votemos el 17 de diciembre como apuesta Eduardo Abad. Se ha abierto ya un melón
con el que hay de lo mío, pues las comunidades han aprovechado también. Esto de la financiación autonómica. Hay una pregunta hoy que se hace el diario Expansión y que leíamos antes en portada. Condonación de la deuda de las comunidades autónomas, ¿quién gana y quién pierde? Me lo contáis a la vuelta. ¿Sabes que estás a punto de perder la oportunidad de asistir a la próxima subasta de letras del Tesoro? El próximo 8 de agosto es el día clave. No pierdas la ocasión de acudir con Renta 4 Banco e invertir en este instrumento financiero respaldado por el Estado. Entra en r4.com y descubre todas las ventajas de comprar letras con un especialista en inversión. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. Selecciona el 60% de descuento en las marcas de moda mujer Lloyds, Tintoretto, Cushell, Southern Cotton y Woman Fiesta y Woman Límite del Corte Inglés, excepto colecciones permanentes. Así son las ofertas límite en El Corte Inglés. Del 3 al 6 de agosto en tienda, web y app. Convocamos la segunda edición de los premios Radio Intereconomía para reconocer el liderazgo de las empresas y la industria en nuestro país. Premios a las categorías de innovación, impacto, sostenibilidad, excelencia y liderazgo. ¿Quieres formar parte de ellos? Infórmate en premios.intereconomía.com. En Radio Intereconomía, la tertulia capital. Con Eduardo Baz y con Carlos Tobías, hablando de las negociaciones para formar gobierno, en las que se ha metido de lleno en este debate la financiación autonómica y ha empezado a sonar una palabra, condonación de la deuda. No sé si esto tiene mucho de realidad o no. Abad, Tobías, y os traslado esa pregunta. ¿Qué os parece esto de condonación de la deuda? ¿Quién gana, quién pierde? Que se pregunta el diario Expansión. Tobías, empieza contigo ahora, venga. A ver, yo si me permitís, yo creo que es que la deuda pública se ha convertido en una deuda permanente, perpetua. Que no he oído ningún político de ningún partido plantearse la mera posibilidad de devolver deuda pública, de amortizar deuda pública. Nadie la va a pagar. Entonces, al final, esto se convierte en un pago de intereses y que cuando los intereses suben o bajan, pues genera más o menos fluidez económica, digamos. Pero el tema de la condonación de la deuda es un poco anticipar que nadie va a pagar esa deuda. El problema para mí no está en la condonación. El problema para mí está en si esa condonación es para todos o esa condonación es solo para unos, y que se pueda entender que es a cambio de. Esa es la parte que yo creo más dudosa. Eduardo. Pues vamos a ver, primero habría que hablar de, si hablamos de condonación de la deuda pública no se condona. Es decir, España ha rebajado la deuda pública en estos 2 últimos años sustancialmente. Las comunidades autónomas, no nos olvidemos que son los entes que más deuda pública acumulan, porque la deuda pública de un país es la deuda pública sumada de las distintas administraciones. Yo no creo realmente que esto de condonaciones de deuda que tienen las comunidades autónomas, determinadas comunidades autónomas, vamos a decir las históricas comunidades autónomas, con el gobierno central, vaya a ser un elemento que se lleve a cabo, ¿no? Yo creo que es más una estrategia política de determinados partidos políticos que han decidido hablar de condonación de deuda, sobre todo con Cataluña, con el Estado, pues para tratar de sumar efectivos a una hipotética investidura, ¿no?, de Pedro Sánchez. A mí me gustaría saber, y lo pongo encima de la mesa, y perdonar que desvíe un poco el tiro, ¿no?, ¿qué pasa con la deuda de la banca con nuestro país? ¿Qué pasa con algo que a mí me asombra, me sigue asombrando, con un país como España, que ha dejado a la banca los 55.000 millones de euros para el rescate, no se haya devuelto nada más que un 10%, y estamos viendo como el Banco Santander, estamos viendo como Caixa, estamos viendo como Bankia, estamos viendo los distintos resultados económicos de la banca, y aquí nadie devuelve un solo duro a los ciudadanos, que somos todos, que hemos pagado a escote el rescate de la banca. Yo creo que tenemos que también ser muy sensatos a la hora de los que tenemos la oportunidad de hablar y de que la gente nos escuche, poner las cosas en su contexto, ¿no? Por un lado,
hay una deuda que también se mete en el saco de la deuda pública. No nos olvidemos que este es dinero que nos ha prestado Europa para el rescate de la banca, que la banca no ha devuelto y que se suma a la deuda pública de nuestro país. Y por otro lado, lógicamente, aquí ahora lo que va a empezar es a funcionar pues el mantra de, por un lado, los partidos políticos que quieren determinada investidura vamos a decir, de los partidos más hacia la derecha, con determinados discursos, y los partidos a la izquierda con otros discursos totalmente distintos. Nosotros siempre decimos, ¿no?, que lo que no queremos desde nuestra organización precisamente es el retroceso en los derechos sociales que se han alcanzado para el colectivo de los autónomos y el colectivo de los trabajadores, y que eso es una barrera infranqueable y que no queremos que eso evidentemente se retire ni que se eche para atrás ni un paso. La deuda pública, es decir, quien está predicando ahora mismo que Cataluña se le va a hacer una quita de la deuda para tal, detrás de todo esto lo único que hay es el típico barullo que se forma cuando un partido político quiere de alguna forma empezar a posicionar determinadas alianzas políticas precisamente que son contrarias a sus intereses. Bueno, hoy os hago una muy rápida, casi de sí o no. Hoy volvemos a hablar, ya que habláis de la banca ahora, Eduard, de dos tipos de interés. Reunión del Banco de Inglaterra, se espera subida a 25, algunos dan una opción de 50, pero que siga siendo más agresivo en el mensaje, con posibilidad de que siga subiendo tipos en las próximas reuniones, no así el BCE o la FED, que está ahí más en duda, y se decanta más en los expertos por esa posible pausa. Os pregunto sí o no, ¿toca ya que los bancos centrales vayan pisando el freno de las subidas de tipos de interés antes de que se carguen más la fiesta, Tobías? A ver, yo creo que en Estados Unidos la cosa está más calmada, pero creo que el Banco Central Europeo tiene prevista todavía por lo menos una subida de tipos de interés para igualar un poco la situación con Estados Unidos. Yo creo que no hemos terminado todavía. La inflación no se ha corregido y esto determina que el mecanismo de la subida de los tipos de interés pues sea el mecanismo utilizado. Probablemente no sea el único mecanismo para frenar la inflación, pero desde luego yo todavía doy por hecha una más del Banco Central Europeo, por lo menos. Abad, venga, 20 segunditos. Sí, totalmente de acuerdo con Tobías, ¿no? Yo creo que sí va a haber una subida leve, pero va a haber una subida antes de final de año, y los mecanismos de inflación no están funcionando al ritmo que debieran. España es cierto que ha bajado la inflación que tenía a través de otros mecanismos, pero que esos mecanismos en el resto de Europa no se han puesto en marcha y por eso hay ese diferencial. Yo creo que sí tendemos a que se iguale Europa con Estados Unidos, y eso va a ser, creo que de aquí a final de año, una máxima que va a prevalecer. Os dejo disfrutar del día, que queda mucho todavía por delante, va a ser un poquito más fresco, así que a pasear hoy y hacer un poquito de ejercicio. A trabajar. Bueno, venga, también, pensé que estabais de vacaciones, pero a trabajar un poco. No, desgraciadamente no. Bueno, pues a disfrutarlo también, que hay que disfrutar trabajando. Eduardo Abad, Carlos Tobías, gracias por estar con nosotros como siempre, que vaya muy bien el día. Hasta la próxima, cuidaros mucho. Un abrazo. Buen día a todos. MAPFRE patrocina la información del tiempo. En medio de un agosto caluroso llegan las lluvias. En el norte peninsular, incluidos los Pirineos, se esperan cielos nubosos todo el día con precipitaciones. En el litoral cantábrico se prolongarán durante todo el día. También se esperan nubes bajas en amplias zonas de la mitad norte peninsular. Por la tarde habrá chubascos y tormentas en el sistema ibérico, sur de la Comunidad Valenciana y zonas adyacentes de Albacete y Murcia. En el resto de la península, cielos despejados. En Baleares, posibles lluvias al oeste por la tarde, y en Canarias, nubes bajas al norte de las islas, sin descartar alguna lluvia débil en las zonas montañosas. En consecuencia, este mal tiempo, temperaturas en descenso, sobre todo en el tercio nordeste peninsular y Alto Ebro. No obstante, se superarán los 35 grados en Andalucía y Murcia, y las mínimas no pasarán de 25 en la zona este y levante. No obstante, podrán darse calimas altas en Canarias, aunque tenderán a remitir. No se descartan bancos de niebla matinales en el interior de Cádiz, Mallorca y Comunidad Valenciana.
Mapfre ha patrocinado la información del tiempo. En agosto no todo el mundo se va de vacaciones. En la Escuela de Vendedores de Alto Rendimiento te proponemos prepararte para el último cuatrimestre desde cualquier parte del país. Cierra ahora una cita online de 60 minutos completamente gratuita con su fundador Ángel Escribano y cuéntanos tu caso. Llama ahora al 91 184 19 32 o entra en evar.es y dale un giro a tu vida profesional. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. Todas las noches a la 1:30 de la madrugada en Radio Intereconomía. Capital Intereconomía. Finanzas, mercados. 8:51 minutos de la mañana. Vamos a prepararnos ya para esa apertura de los mercados, a ver cómo viene el día y dónde van a estar las claves. Futuro del IBEX 35, claves del día aquí en la Bolsa Española. Para Ronaldo, buenos días de nuevo. Buenos días, Rubén. Futuro del IBEX en rojo. La caída es de 1/4 punto porcentual. Recorta un 0,25 el futuro del selectivo que va a salir hoy de los 9.328 enteros. En la agenda del día, más allá de la cantidad de resultados que ahora nos contará Estefanía, tenemos reunión del Banco de Inglaterra. Va a anunciar su decisión sobre si vuelve a subir los tipos de interés en Reino Unido. Actualmente están en el 5% para controlar una inflación que se sitúa en el 7,9% interanual. También muy pendientes de los datos de PMI Servicios en España, Italia, Francia, Alemania, zona euro y también en Reino Unido. En cuanto a las compañías, hoy en España tenemos poquitas noticias. Vamos a mirar a dos empresas, al BBVA, que ha recortado en 1.700 millones el valor de su filial turca de Garanti por la devaluación de la lira turca. Y en el mercado continuo hablaremos de la compañía de supermercados Dia, que ha anunciado la venta de su negocio en Portugal al grupo Auchan, el propietario aquí en nuestro país de Alcampo. Lo hace por 150 millones de euros. Prima de riesgo 107 puntos básicos, bono a 10 años en el 3,6%. Futuro del resto de bolsas europeas y claves del día por allí. Estefanía, ¿cómo vienen? Pues vienen los futuros europeos con caídas. El futuro del DAX alemán retrocede un 0,29%. El futuro de la bolsa de París, el CAC 40, cede un 0,4%. El futuro de la bolsa de Londres también se deja un 0,13%. El Eurostoxx 50 lo vemos prever una caída del 0,28%. Y el MIPTEL lo hace con un menos 0,22%. Hoy vamos a conocer un aluvión de resultados en Europa. En Alemania vamos a dejar dos aperitivos, Adidas y BMW. Adidas ha ganado 437 millones de dólares por las ventas de zapatos Yeezy, reduciendo la pérdida esperada. Y BMW reporta un fuerte crecimiento en las ventas del primer semestre. Los ingresos fueron más altos, alcanzando los 74.000 millones de euros. También vamos a detallar más adelante a Infineon, Merck, Zalando, Lufthansa y Beiersdorf en Alemania. En Francia vamos a conocer los resultados de AXA, Societe Generale y en Italia, Telecom Italia. En cuanto a claves del día en Europa, miramos a Alemania también porque hemos conocido la balanza comercial de junio, 18.700 millones de euros frente a los 15.000 millones de euros esperados. Y también el superávit comercial alemán creció en junio debido a un aumento del 0,1% en las exportaciones, mientras que las importaciones se han desplomado un 3,4% en el mes. Bueno, venimos de una sesión de signo mixto en Asia, con caídas en el Nikkei de Tokio del 1,6%, subidas en Hong Kong, moderadas del 0,1%, de medio punto en Shanghái, un dato positivo de PMI Servicios, y que tenemos a los futuros americanos recortando. Se han dado la vuelta y vienen con caídas de en torno al 0,1%. Roberto Soltes, jefe de estrategia de Singular Bank. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy bien, buenos días. ¿Ha pasado la tormenta ya en los mercados tras el recorte de rating de Estados Unidos por parte de Fitch o todavía hay que mantener el paraguas abierto?
Sí, hay que mantener el paraguas abierto. Da la sensación de que esto ha sido el catalizador, la excusa para una toma de beneficios después de unas subidas muy fuertes, especialmente en la bolsa americana. Posiblemente los resultados de Apple y de Microsoft esta semana pues puedan marcar, para bien o para mal, el tono de los mercados en el cortísimo plazo, pero la sensación es que vamos a un proceso correctivo. No debe ser demasiado profundo en principio, salvo que empeore el panorama económico, pero queda un poco más de corrección. Hoy tenemos cita con el Banco de Inglaterra. ¿Qué esperas? ¿Cuál es tu apuesta? Pues cuarto de punto, teniendo en cuenta que el mercado ya descuenta que la Reserva Federal y el Banco Central Europeo han llegado a sus tipos máximos, pero lo importante va a ser el mensaje que den de cuántas subidas adicionales puedan quedar. El mercado está descontando que quedan 3/4 de punto de subidas entre la reunión de hoy y las dos próximas del Banco de Inglaterra, lo que le llevaría al 5,75, y habrá que ver si son capaces de modular este mensaje o confirmar las expectativas. Allí van a ser más agresivos, por tanto, que la FED, en Reino Unido, digo, el Banco de Inglaterra, más agresivos que la FED y el BCE, ¿no? Sí, tienen una inflación mucho más metida en el sistema, tienen todos los problemas estructurales agravados además por el Brexit, una divisa que tampoco está ayudando, una incapacidad de proveerse internamente de muchos suministros, y esto al final pues les va a obligar a mantener unos tipos de interés más altos que la Reserva Federal, más altos por supuesto que el Banco Central Europeo, y además durante más tiempo. Y eso significa que también la renta fija en libras esterlinas ha puesto niveles muy atractivos. Sus bonos corporativos ya están pagando más del 6%. Resultados empresariales. Luego analizaremos al detalle algunos que hemos conocido, que son muchos hoy, la verdad, que para ser un 3 de agosto. ¿Alguno que te llame la atención de lo que hemos visto? Bueno, significativo, representativo de lo que está sucediendo en general en el sector bancario, los de Société Générale, mejorando márgenes, reduciendo costes, reduciendo provisiones, en definitiva aumentando beneficios y con unas valoraciones que todavía son atractivas. Así que es un sector que hay que tener en cuenta para aprovechar en las caídas y para pescar algunas buenas cotizaciones. PMI Servicios, tranquilo hoy el dato. Pues sí, se va a mantener en el conjunto de la zona euro por encima del 50, por encima de la zona de expansión, con la salvedad de Francia, así que sigue siendo todavía el motor de la economía, pero lo normal es que una vez que termine la temporada estival vaya aflojando, y lo que será necesario para evitar un bache económico, una recesión técnica, es que el sector de manufacturas, que es el que ahora mismo está en un proceso contractivo, pues logre estabilizarse. Vale. Hablamos enseguida, abrimos el mercado y vemos cómo viene el día, los primeros compases de la sesión. Ya tendremos a las 9:15 el dato de PMI Servicios en España, así que te pregunto por ello, Roberto, enseguida. En un ratito hablamos. Hasta ahora, Roberto Ruiz Soltes, jefe de estrategia de Singular Bank. Hasta ahora, gracias. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía. Información seria y veraz. ¿Conoce las oportunidades que ofrece el sector salud para invertir? En Bellevue, gestora suiza especializada en este sector, contamos con una amplia gama de fondos con la que puede participar en el crecimiento del sector, invirtiendo en todas sus áreas. Aportamos valor y diversificación a su inversión con fondos en biotecnología, salud digital y tecnología médica. Bellevue, primera gestora europea en sector salud. Radio Intereconomía, la radio de los negocios. WeCity es la plataforma de inversión inmobiliaria mejor valorada de Europa. Con WeCity, nuestros inversores ya han obtenido rentabilidades netas anuales superiores al 15% en plazos de entre 6 y 18 meses. ¿A qué esperas para rentabilizar tus ahorros? Llama al 628 53 40 63 o entra en wecity.io. Pareces una nutria del Zoo Aquarium de Madrid. ¿Sabes que son unas grandes nadadoras? Se pasan el verano chapoteando en el agua con su familia. ¿Quieres que vayamos a pasarlo igual de bien que ellas? ¡Sí! Zoo Aquarium de Madrid. Tu plan para disfrutar en familia del verano en plena casa de campo. En 1900
1999, Jack Ma fundó una de las empresas más valiosas de China. Se trata de Alibaba, el gigante chino de comercio electrónico que nació de la idea de crear una página que vinculara comercialmente al planeta. Y eso hizo Jack Ma, que pasó de ser un profesor de inglés a ser pionero del e-commerce en China y uno de los hombres más ricos del país asiático. En sus inicios, Alibaba estaba enfocado exclusivamente en el business to business, dando soluciones a empresas. Después nació la popular web de servicio de pagos Alipay y luego Taobao, el portal donde usuarios ponen a la venta las cosas que ya no quieren. Etao, el comparador de precios, y finalmente la joya de la corona, su página más popular para comprar, AliExpress.